Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2 en este curso de verano. Y siguiendo con el programa de la materia, eh, vamos a ver ahora el tema de teoría cinética de los gases. Este capítulo va a estar destinado al análisis de los gases ideales, ¿no es cierto? Donde vamos a considerar las diferentes leyes precisamente que se consideran para el estudio de estos gases ideales, ¿no? Entonces así que colocamos como subtítulo leyes de los gases ideales. En primer lugar vamos a analizar la ley de Boyle. Bueno, la ley de Boyle en este caso se caracteriza por ser un proceso isotérmico. Isotérmico significa temperatura constante. Acá en esta figura notamos de que, bueno, dos instantes de un gas, en este instante inicial, ¿no es cierto?, está, indicamos, este gas, obviamente en un recipiente, podemos asumir que es un cilindro, está un volumen P sub 0, acá también está actuando una presión P sub 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta tapa o este émbolo, ¿no es cierto?, se lo desplaza hacia abajo, ¿no? Obviamente mediante una fuerza, ¿no? Y si hay una fuerza, estamos ejerciendo también una presión, ¿no es cierto? Entonces este émbolo baja hasta este punto donde la presión obviamente va a aumentar debido a este primer punto o esta primera posición. Y también vamos a notar de que el volumen del gas disminuye, ¿no? Además, también notamos de que el número de moles de un gas, en este caso, se va a mantener constante, ¿verdad? N significa número de moles. Entonces, viendo esta situación, ¿no es cierto? La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa eso? De que aumentamos la presión del volumen, pero disminuye la presión, más bien aumentamos, disminuye este volumen, ¿no es cierto? Entonces, de esta relación volumen lo llevamos al otro lado a multiplicar, vamos a tener presión por volumen y esto es igual a una constante. Si es igual a una constante, entonces, entre estos dos instantes, podemos rápidamente plantear la relación presión inicial multiplicado por volumen inicial, y esto es igual a presión final por volumen, en este caso también final, ¿no? Ahora, también se toman en cuenta las curvas isotérmicas. ¿Qué significa aquello? En la gráfica presión-volumen, puesto que en este caso presión es variable y volumen es variable, ¿no es cierto? Se presentan este tipo de curvas, ¿no? Por ejemplo, esta curva se va a presentar por una temperatura 1, esta otra curva por una temperatura 2, esta otra curva por una temperatura 3 y así sucesivamente. Pero acá hay que recalcar de que la temperatura 1, ¿no es cierto?, en esta curva va a ser menor a la temperatura 2, a la vez la temperatura 2 va a ser menor a la temperatura 3. A ver, para ir aclarando estos conceptos, vamos a plantearnos un ejemplo donde les indico, 30 litros de gas ideal está a una presión de 8 atmósferas, ¿no? Es decir, estamos en esta situación, ¿no? Y aumenta, decimos, su presión a 9000 milímetros de mercurio. Es decir, cuando acá ejercemos una fuerza, ¿no es cierto?, también aumenta la presión, y esta presión sube a 9000, en este caso, milímetros de mercurio. La pregunta que acá nos planteamos es calcular el volumen final del gas. Es decir, ¿cuál será el volumen de este gas? ¿No es cierto? Al ser, en este caso, disminuido o comprimido, ¿no es cierto?, precisamente hasta este volumen. Haciendo la solución, partimos de la relación de Boyle, tomando en cuenta el instante inicial y el instante final, ¿no es cierto?, hablando de presiones y volúmenes, ¿no? De esta relación podemos despejar el volumen final, en este caso B1, y va a ser igual a presión inicial multiplicado por el volumen inicial y dividido entre la presión final.
Pero antes de pasar datos, también tenemos que uniformar unidades. Si ustedes notan, acá en el enunciado, la presión inicial que nos indica es 8 atmósferas, está en atmósferas, ¿verdad? Y la presión final acá nos indica es 9000 milímetros de mercurio. O bien trabajamos todo con atmósferas, o bien trabajamos todo, ¿no es cierto?, con milímetros de mercurio. Es decir, todo me refiero con estas unidades, ¿no? ¿Qué tal si convertimos atmósferas a milímetros de mercurio? Entonces acá, bueno, la presión inicial es 8 atmósferas. Mediante un factor de conversión, sabemos que una atmósfera es igual a 700, o más bien 760 milímetros de mercurio. Pues recordemos de que esta relación es a nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, realizando esta operación, el resultado nos va a dar 6080 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Esa es la presión, ahora tomando en cuenta milímetros de mercurio. Ahora bien, ya tenemos entonces los datos listos, ¿no?, para reemplazar en esta formulita ya despejada. Con esta presión inicial P sub 0 es 6080 milímetros de mercurio. El volumen inicial acá es 30 litros, ¿no? Es el dato que nos da. Y vamos a dividir entre la presión final, que es 9000 milímetros de mercurio. Simplificamos milímetros de mercurio y el resultado nos va a dar en litros, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, 6080 por 30 dividido en 9000, el resultado es 20.27 litros. Entonces, efectivamente, notamos la disminución del volumen. Si acá tenía un volumen de 30 litros, ahora cuando está en esta situación, ¿no es cierto?, el volumen disminuye a 20 más bien, 27 litros. De esa manera aclaramos el concepto de la ley de Boyle, ¿no?, en gases ideales. Otra ley también bastante conocida en gases ideales es la ley de Charles. ¿En qué consiste la ley de Charles? Para empezar, se desarrolla la ley de Charles, ¿no es cierto?, a presión constante, lo cual también es conocido como isobárico, ¿no? A ver, vamos a tomar en cuenta estos dos instantes, ¿no?, de un gas, ¿no es cierto? Inicialmente, un gas está confinado en todo este volumen, llamamos volumen B sub 0, y la temperatura de este gas es también T sub 0, inicial, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si hay un incremento de calor? ¿No es cierto? Le agregamos calor a este sistema. Entonces, vamos a notar de que esta tapa, ¿no es cierto?, se va a mover desde esta posición hasta esta posición, lo cual significa de que va a haber también una expansión, en este caso, del gas. O sea, este gas va a ocupar ahora este nuevo volumen, ¿no? Lo cual quiere decir de que el gas va a estar a una nueva temperatura y también va a tener un nuevo volumen. Entonces, partimos del hecho de que el volumen, en este caso, ¿no es cierto?, varía de manera totalmente directa o proporcionalmente a la temperatura. Ahora, si temperatura arribamos al otro lado a dividir, vamos a tener volumen sobre temperatura, y esto es una constante, ¿no? Ahora, si volumen sobre temperatura es una constante, entonces podemos plantearnos esta relación donde volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Entonces, esta relación es conocida como la ley de Charles, ¿no? El cual, les repito, esta ley de Charles se desarrolla a presión constante, pero donde también el número de moles, en este caso, es constante, no varía, ¿no? Ahora, antes de hacer un ejemplo, también se plantea una gráfica llamado rectas isobáricas, ¿no?, en la gráfica, en este caso, de volumen y temperatura. Entonces, acá les indico rectas isobáricas. Rectas indicamos isobáricas. Ahora, en rectas isobáricas, acá planteo la
la gráfica, ¿no? De precisamente volumen sobre temperatura, las variables, ¿verdad? Ahora, estas gráficas están representadas, indicamos, en la relación de la forma, ¿no? O sea, acá una recta, acá otra recta, acá otra recta, y así sucesivamente. Pero esta recta funciona, podemos indicar por una presión 1, esta otra por una presión 2, esta otra por una presión 3, y así sucesivamente. Ahora, en este caso, la presión 1 va a ser mayor a la presión 2, a la vez la presión 2 va a ser mayor en este caso a la presión 3, ¿no? Entonces, estas rectas se llaman rectas isobáricas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a aclarar también este concepto de la ley de Charles. A ver, planteándonos el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo, hacemos o hago notar más bien de que 3 litros de un gas, 3 litros de un gas, les indicó, 3 litros de un gas a 25 grados Celsius, 25 grados Celsius, se calienta, indico, hasta 150 grados Celsius. La pregunta es, calcular el volumen final del gas. Calcular el volumen final del gas, ¿no? Indicamos del gas. Bien, haciendo la solución de este ejemplo, donde notamos de que la presión se va a mantener constante. Entonces, podemos partir de la formulita que se ha dado a conocer. En este caso, nos referimos a volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a volumen final sobre la temperatura final, ¿verdad? Ahora, lo que se quiere calcular en este problema, ¿no es cierto?, es precisamente el volumen final, ¿no? Despejando volumen final, la fórmula a la cual vamos a llegar va a ser volumen inicial multiplicado por la temperatura final y dividido entre la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Pero ahora, fíjense, antes de reemplazar los datos, estas temperaturas tenemos que expresar en temperaturas absolutas, ¿no? Significa de que vamos a transformar a grados Kelvin, ¿no es cierto? Entonces decimos, temperaturas llevando a absolutas, diremos. Temperaturas, indicamos, llevando a absolutas. Como ustedes recordarán, en las escalas de temperatura, ¿no es cierto?, vimos el de Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine, ¿no? Y las absolutas, como ustedes recordarán, son precisamente las escalas Kelvin y Rankine. ¿Por qué son absolutas? Porque parten de cero, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces acá, llevando a grados Kelvin, ¿no? Entonces, realizamos la siguiente relación. Temperatura inicial, T sub 0, el cual nos indica que es 25 grados Celsius, y sabemos que sumando 273 vamos a llegar a la escala Kelvin. De forma similar, con la temperatura final T1, nos indica en el problema de que es 150 grados Celsius. También sumando 273 vamos a llegar a la escala también Kelvin. En el primer caso vamos a tener 298 grados Kelvin, ¿no? Mientras que la temperatura final, 150 más 273,
El resultado es 423 grados Kelvin. Ahora sí, ya tenemos los datos disponibles para poder hallar este volumen final, ¿no? Entonces, empezando en la fórmula ya despejada, ¿verdad? Entonces, decimos por tanto, indicando por tanto, empezamos en esta formulita, el volumen final va a ser igual a volumen inicial. Ese volumen inicial nos indica que es 3 litros. Vamos a multiplicar 3 litros por la temperatura 1. Y esa temperatura 1 o final, ¿no es cierto?, es 423 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre la temperatura inicial, el T sub 0, en este caso es 298 grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, realizando operaciones acá, bueno, va a ser posible simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Y ese resultado nos va a dar en unidades de litro. Por lo tanto, realizando esta operación, ¿no es cierto?, el resultado es 4,26 litros. Este es el volumen final, ¿no? Entonces notamos de que precisamente, fíjense, cuando hay un aumento de temperatura, ¿no es cierto?, también el volumen, en este caso, aumenta, ¿no? Si hay un aumento de temperatura, también el volumen aumenta. Si acá teníamos 3 litros, o sea, ocupaba un volumen de 3 litros el gas, ¿no es cierto? En este otro instante ya ocupa 4,26 litros, ¿sí? Por lo tanto, hay un aumento de volumen. Bien, otra de las leyes también conocidas dentro de los gases ideales es la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac, ¿no? Esta ley de Gay-Lussac funciona ya con volumen constante, ¿no es cierto? A ver, antes, acá les planteo, como siempre, 2 instantes de un gas. Bueno, voy a plantear de esta forma. Este es el recipiente donde contiene una cierta cantidad de gas, ¿no? Y acá vamos a considerar de que existe un presiómetro, bueno, más o menos algo así, ¿no es cierto? Acá dibujamos un otro instante de este gas, bueno, algo así. Bueno, acá lo voy a separar para que se pueda entender, ¿no es cierto? Dibujo de esta manera, bueno, de esta forma, ¿no? Esta vez están en un recipiente sellado. Y acá se tiene instalado un presiómetro, el cual es un aparato para medir la presión, ¿sí? Inicialmente acá, bueno, vamos a tomar en cuenta de que dentro del presiómetro acá se tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá también el 1, 2, 3, 4. Acá se tiene un marcador o una aguja, como ustedes quieran, marcando la presión del gas, ¿no es cierto? Y acá también, bueno, vamos a tomar en cuenta de que ahora marca ya de esta forma. Ahora, fíjense, acá dentro existe una determinada cantidad de las moléculas de un gas, ¿ok? El cual notamos que está a una presión P sub 0 y también está a una temperatura, en este caso temperatura T sub 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando aumenta o agregamos calor, en este caso, a este recipiente? ¿Qué pasa con las moléculas de gas? Si bien las moléculas de gas, obviamente, permanecen en este recipiente, y al aumentar la presión significa eso de que acá vamos a tener una presión final, llamaré P1, ¿no? También la temperatura va a aumentar, ¿no? Vamos a tener una temperatura T1. Entonces, cuando está a una temperatura final
y presión final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con las moléculas de gas? Las moléculas de gas, como ustedes podrán imaginarse, ¿verdad? Van a empezar ya a moverse, en este caso, en todas las direcciones. Por ejemplo, se moverá acá, esta molécula se moverá de esta forma, chocará con esta pared, igual acá, ¿no es cierto? Chocará con esta pared, o también puede que choquen entre ellos, ¿no? ¿No es cierto? Esta molécula puede chocar con esta otra, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? O sea que las moléculas adquieren un cierto movimiento desordenado, en este caso dentro de este recipiente, ¿no? Ante un aumento de temperatura, ¿verdad? Este proceso, como les decía, es a volumen constante. Como ustedes podrán notar, está en un ambiente cerrado, por lo tanto, no hay cambio de volumen, ¿no? Entonces, esencialmente, les indico, es un proceso isocórico. Isocórico significa volumen constante, ¿no? Pero también por otro lado notamos de que el número de moles se mantiene también constante. ¿De acuerdo? Pero también en este caso podemos tomar en cuenta de que la presión varía en forma directamente proporcional a la temperatura. Entonces de acá, bueno, si temperatura lo pasamos al otro lado, vamos a tener presión sobre temperatura, ¿verdad? Lo cual es una constante en este caso, ¿no es cierto? Y esta expresión nos lleva a tomar en cuenta de que acá se va a tener presión inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a la presión final sobre temperatura final. Entonces esta expresión se utiliza bastante en varios problemas cuando se quiere analizar ejemplos, en este caso de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Pero también por otro lado se toma en cuenta las rectas isocóricas, ¿no? ¿En qué consiste estas rectas isocóricas? Rectas, indicamos, isocóricas. Tomamos en cuenta esta vez la variación de tanto presión y temperatura, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener una recta de este tipo, otra recta de este tipo y otra recta de este tipo, ¿no? Por ejemplo, esta recta va a funcionar para un volumen constante B1, esta para un volumen B2, esta para un volumen constante B3 y así sucesivamente. Entonces acá también se hace notar, ¿verdad?, de que el volumen 1 es mayor al volumen 2 y volumen 2 es mayor a la vez al volumen, en este caso, 3. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera se va expresando estos primeros conceptos de la ley precisamente de Gay-Lussac. ¿Sí? Siempre con la finalidad de que vayamos familiarizándonos con estas fórmulas. Vamos a plantearnos un ejemplo donde vamos a aplicar precisamente estas expresiones, ¿no es cierto?, o fórmulas que hemos tomado en cuenta. A ver, acá coloco ejemplo y vamos a plantear de la siguiente forma. Digo, en un recipiente cerrado, cerrado, les indico, un gas está a 30 atmósferas. Un gas está a 30 atmósferas. Estamos hablando de la presión, ¿verdad? Está a una presión de 30, en este caso,
atmósferas. Y temperatura, decimos, y temperatura de menos 5 grados Celsius. Ahora bien, además agregamos, su temperatura aumenta, punto seguido colocó, su temperatura aumenta, decimos, a 170 grados Celsius en este gas, ¿no es cierto? La pregunta es, calcular la presión final del gas. Calcular, indicamos, la presión final del gas. Del gas. ¿No? O sea que estamos en esta misma relación, ¿verdad? Donde en un recipiente cerrado estamos indicando un gas está a 30 atmósferas, ¿no? O sea, P sub 0, ¿verdad? 30 atmósferas. Y temperatura menos 5 grados Celsius, ¿sí? Ahora, en este caso, su temperatura aumenta a 170 grados Celsius. Es decir, ante un incremento de calor, la temperatura en este caso va a subir a 170 grados Celsius. Ahora, si aumenta de esa manera, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál será la presión final del gas? ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, realizamos la solución y vamos a aplicar la fórmula que se ha mostrado, ¿no? De que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre temperatura final. Entonces acá la incógnita es presión final, ¿verdad? Es decir, despejamos en este caso P1, presión final. Eso va a ser igual a presión inicial multiplicado por la temperatura final dividido entre la temperatura inicial, ¿verdad? Ahora, nuevamente, antes de pasar datos, si bien estas temperaturas tenemos en grados Celsius, tenemos que llevar a la escala Kelvin o a la escala absoluta, ¿no? Entonces, en primera instancia, indico la temperatura T sub 0, menos 5. Sumamos 273 y vamos a tener ya este resultado en grados Kelvin, ¿no? 273 menos 5 es equivalente a 268 grados Kelvin. Esa es la temperatura inicial. Por otro lado, la temperatura final T1 va a ser igual a 170 grados más 273 grados, ¿verdad? Entonces, haciendo esta suma, va a ser 443 grados Kelvin. En consecuencia, ya tenemos estas temperaturas en grados Kelvin o a la temperatura absoluta, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ya podemos realizar el reemplazo correspondiente, ¿verdad? Donde acá ya tenemos despejada la presión final. Por tanto, esta presión final va a ser igual a ¿qué? Es igual a la presión inicial. Pero esta presión inicial nos indica que es 30 atmósferas. 30 atmósferas. Multiplicamos por la temperatura 1. Y esa temperatura 1 o final es 443 grados Kelvin. Vamos a dividir entre la temperatura inicial. Esa temperatura inicial es 268 grados también Kelvin. Entonces, de esta manera se puede calcular esta presión final. Entonces, notamos de que se va a simplificar grados Kelvin con grados Kelvin. Entonces, multiplicando 30 por 443 y dividiendo entre 268. Ese resultado da 49,59, pero en atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente notamos de que aumenta la presión, ¿no? En este
caso, en esta situación, era la presión del gas de 30 atmósferas, ¿no? Y acá sube a 49.59 atmósferas. ¿No es cierto? Ante un incremento de calor, eso ocasiona también de que aumente la temperatura precisamente de este gas. ¿No es cierto? De esa forma, se analiza también la ley de Gay-Lussac, donde les repito de que es un proceso a volumen constante. Esta vez funciona en recipientes cerrados, donde no hay variación de volumen. El volumen es constante. ¿No es cierto? Ahora bien, pero también se considera una otra fórmula donde se tiene las variables ya de presión, volumen y temperatura. Esta formulita se llama, a ver, les indico antes en subtítulo, ¿no es cierto? Ley combinada. Se llama así esta ley, donde, les repito, en este caso, las variables ya son las tres que hasta ahora hemos nombrado principalmente, ¿no es cierto? Presión, volumen y temperatura. Obviamente también el número de moles permanece constante, ¿no? Entonces, esta ley combinada consiste en la relación presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a presión final multiplicado por volumen final dividido entre la temperatura final, ¿no? Hacemos constar también de que N, el número de moles, en este caso se mantiene constante. ¿De acuerdo? También indicarles que en los apuntes que les he enviado, ¿no es cierto? Esta fórmula está deducida, ¿no? Está deducida con todo detalle con respecto a gráficas, entonces les aconsejo que analicen esa deducción que se hace en los apuntes que les he enviado precisamente con respecto a, a este tema. ¿De acuerdo? Bien, entonces, considerando esta ley combinada, a ver, directamente, nos plantearemos un ejemplo, ¿no? Para aplicar esta formulita. Acá les indico el ejemplo. A ver, el volumen de un gas, el volumen de un gas, a ver, este volumen decimos a 750 milímetros de mercurio, a 750 milímetros de mercurio, y a 0 grados Celsius, y a 0 grados Celsius, es de 200 litros. Es de 200 litros. Ahora bien, la pregunta es, calcular el volumen en litros, calcular, punto seguido colocó, calcular el volumen en litros, les indicó, que ocupará, decimos, que ocupará a 495 milímetros de mercurio y 104 grados Fahrenheit, ¿no? Obviamente de temperatura. ¿Sí? A ver, analicemos el planteamiento de este problema.
O sea, acá nos indica de que el volumen de un gas está a una presión inicial, temperatura inicial, y acá tenemos también volumen inicial, ¿no? Entonces, calcular nos indica el volumen, o sea, nos pide que demos el volumen final en litros, nos indica que ocupará, pero nos dice a una presión final de 495 milímetros y 104 grados, en este caso Fahrenheit. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, haciendo la solución de este problema, a ver, vamos a aplicar la fórmula que ya la conocemos, aplicando, indicamos, en este caso, la ley combinada, donde presión inicial por volumen inicial dividido entre temperatura inicial. Esto es igual a presión final, volumen final sobre temperatura también final. Ahora bien, queremos hallar el volumen final, o sea, el volumen 1 en este caso, ¿no? Y ese volumen 1 va a estar definida por la fórmula presión inicial, volumen inicial multiplicado por la temperatura final dividido entre la temperatura inicial, ya lo has multiplicado por la presión 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Si estamos despejando el volumen 1, temperatura 1 pasa al otro lado a multiplicar y presión 1 pasa a dividir. Ahora bien, antes de emplazar los datos, si ustedes quieren, tómenlo como fórmula 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a realizar la siguiente o las siguientes consideraciones. Donde la primera consideración va a estar definida con la temperatura. ¿Sí? ¿Qué pasa con la temperatura? Como podemos notar, la temperatura inicial es 0 grados Celsius, ¿verdad? O sea, para llevar a Kelvin sabemos que a la medida que se conoce, o a la escala Celsius que se conoce, sumamos 273 y luego vamos a conocer inmediatamente ya este dato, ¿no es cierto? Ya en grados Kelvin. ¿Sí? Bien, otro aspecto importante, como ustedes notarán, ¿no es cierto? La temperatura final nos indica que es 104 grados Fahrenheit. Ahora, 104 grados Fahrenheit hay que transformar a la escala Kelvin. ¿Sí? ¿Cómo llevamos 104 grados Fahrenheit a la escala Kelvin? Vamos a recordar, en este caso, una igualdad de la relación general que dimos a conocer, de la relación, indicamos, general, ¿no es cierto?, de temperaturas, ¿no? En una clase anterior ya les he indicado también esta relación general, donde está temperaturas en grados Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. A ver, vamos a tomar en cuenta los siguientes términos precisamente de esa relación. A ver, de la siguiente forma, ¿no? Entonces buscamos en este caso temperatura en grados Fahrenheit relacionado con grados Kelvin, ¿no? Entonces esta relación general precisamente se tiene a temperatura en grados Kelvin, indicamos menos 273, ¿no es cierto? Dividido, en este caso, decimos entre 5. Esto es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, pero menos el 400, más bien 32, ¿no ve? 32 dividido entre 9. ¿Se acuerdan de esa relación, no es cierto? Ahora bien, de esta expresión queremos calcular la temperatura en grados Kelvin, precisamente, ¿no? Entonces, despejando la temperatura en grados Kelvin, ¿verdad? Haciendo este reemplazo en forma directa,
va a ser igual a 5 novenos, ¿verdad? Temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y más el 273. ¿No es cierto? Entonces, esta expresión nos va a dar a conocer ya la temperatura en grados Kelvin. ¿No es cierto? Por lo tanto, vamos realizando esta operación donde la temperatura en grados Kelvin va a ser igual a 5 novenos. Ahora, temperatura en grados Fahrenheit es un dato, estamos hablando de 104 menos 32 y sumamos 273. ¿De acuerdo? Realizamos toda esta operación, ¿no es cierto? Ustedes también pueden hacer esa operación. Y el resultado al cual se llega es 313 grados Kelvin. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, fíjense, también es equivalente a la temperatura 1 o final, ¿no es cierto? Este resultado de 313 grados Kelvin. Por lo tanto, ya va a ser posible reemplazar en la fórmula que tenemos ya despejada, ¿no? Es decir, en la relación 1, para hallar el volumen final, indicamos, reemplazando datos, entonces decimos en 1. Estamos acá, ¿no es cierto? Donde el volumen final va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a presión inicial. Pero esa presión inicial, como podemos notar, es 750 milímetros de mercurio. Multiplicamos por el volumen inicial, que es 200 litros. 200 indicamos litros. Multiplicado por la temperatura final. Pero la temperatura final, o sea, en este caso el T1, ¿no es cierto? Hemos obtenido 313 grados Kelvin. Y vamos a dividir, ¿no es cierto?, entre la temperatura inicial. Y esa temperatura inicial, ¿dónde estamos? Acá está, ¿no? Estamos hablando de 273 grados Kelvin. Y luego multiplicar por la presión también final. Y esa presión final es 495 también en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, podemos notar de que se puede simplificar unidades, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, también grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no? Y el resultado va a estar dada precisamente en unidades de litro, ¿no? Entonces, realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado al cual se llega, en este caso, a ver, va a ser cuánto. Ustedes también pueden hacer esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado que yo obtengo, no sé si ustedes también, es 347, ¿verdad? Punto 43, hablando en litros. ¿Está bien, Salvador? Pueden ir también comparando ustedes este resultado. ¿Está claro? Bien, antes de ver la ecuación de estado, a ver, veamos un ejemplo más, ¿no? Con el fin de que vayamos familiarizándonos también con esta fórmula de la ley combinada. A ver, planteo este ejemplo de la siguiente forma. Un gas de hidrógeno, un gas indico de hidrógeno, bueno, un gas de hidrógeno, ocupa un volumen, decimos un volumen de, indico 300 mililitros, ¿no? 300 mililitros.
Ahora bien, si su presión se triplica, punto seguido por o con, si su presión se triplica, indico, ¿no? Y su temperatura absoluta, y su temperatura absoluta, indicamos, y su temperatura absoluta se duplica, indico, ¿no? La pregunta es, calcular el nuevo volumen, o como ustedes quieran, calcular el volumen final, ¿no? El nuevo volumen. ¿Se entiende, enunciado? O sea, un gas hidrógeno ocupa un volumen de 300 mililitros, o sea, nos está dando el dato del volumen precisamente. Ahora, si su presión se triplica, entiendan bien, su presión se triplica y su temperatura absoluta se duplica. La pregunta es, ¿cómo calculamos el nuevo volumen? A ver, vamos a ir planteando la solución de la siguiente manera. A ver, entonces, indicamos solución del problema, ¿no? Entonces, al ser la solución, en este caso, vamos a acudir nuevamente a la fórmula de la ley combinada, ¿no es cierto?, donde decimos presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial. Esto es igual a presión final, volumen final sobre la temperatura también final, ¿no? Ahora, si de esta expresión despejamos el volumen final, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la fórmula? A ver, vamos a tener presión inicial, volumen inicial, ¿no es cierto?, multiplicada por la temperatura 1, ¿verdad? Y luego en el denominador vamos a tener temperatura inicial multiplicada por la presión también, en este caso final. ¿Está bien despejado? ¿Lo ve uno? Revisamos, ¿no? Está correcto, ¿verdad? Podemos llamar, si ustedes quieren, ecuación o más bien expresión 1. Ahora sí, realizamos las consideraciones del problema, pero nos indica en este caso, ¿a qué es igual la presión final? ¿Sí? Acá está, ¿no? Si su presión se triplica, nos habla de la presión final. Al decir se triplica, es igual a 3 veces la presión inicial. ¿No es cierto? Además nos indica, y su temperatura se duplica. ¿Qué significa eso? De que la temperatura final, ¿no es cierto?, al decir se duplica, va a ser 2 veces la temperatura inicial T sub 0. Entonces realizamos estas consideraciones, ¿no? Y la pregunta es calcular el nuevo volumen. Entonces vamos a las consideraciones, volvemos a la ecuación 1, ¿no es cierto? Decimos el 1, ¿verdad? Queremos calcular el volumen final. Ahora bien, acá tenemos presión inicial, volumen inicial, no pasa nada. Pero ahora la temperatura 1 final, ¿no es cierto?, es igual a 2 veces la temperatura inicial. Por otro lado, acá tenemos la temperatura también inicial T sub 0, ¿no es cierto?, multiplicado por la presión final. Y esa presión final es 3 veces la presión inicial. Entonces acá notamos que vamos a poder simplificar presión inicial con presión inicial, temperatura inicial con temperatura inicial. De tal forma que el volumen final va a estar dada, ¿no es cierto?, directamente con 2/3 multiplicada por el volumen, en este caso, inicial. ¿Sí?
Entonces, tomando en cuenta esa consideración, ¿no es cierto? Este volumen final que pretendemos calcular va a ser igual a 2/3. Pues 2/3 multiplicada por el volumen inicial. Y ese volumen inicial es 300 mililitros, ¿no? Entonces acá indicamos multiplicado por 300 mililitros. En consecuencia, realizando esta operación, ¿no es cierto? 300 por 2/3, el resultado va a ser 200 mililitros. Hablamos de 200 mililitros. En consecuencia, este va a ser el volumen final del gas. ¿Está claro? También podemos plantear un problema de esta forma. Ahora sí, nos referiremos a la ecuación de estado. Una de las ecuaciones bastante utilizadas en gases ideales. Esta ecuación de estado está definida con la fórmula, ¿no es cierto?, de que presión por volumen es igual a número de moles multiplicada por la R y multiplicada por la temperatura, ¿no? Pero obviamente acá P es presión, B es volumen, T es temperatura, N es el número de moles, ¿no es cierto? Pero ¿qué es R? Donde R es la constante universal, en este caso, de los gases, cuyo valor ya está determinado, ¿no? A ver, entonces, este valor de R que se toma en cuenta se presenta de la siguiente forma, donde les indico. Decimos pensando, fíjense. Además, diremos, ¿no? Para no manejar mucho la palabra donde, además decimos, ¿no? Además, esta R, fíjense bien, adquiere los valores, ¿no es cierto?, de 0,082 atmósfera litro, ¿verdad?, sobre el mol grado Kelvin. Es un valor que se utiliza bastante. Otro valor que se utiliza para esta constante R es el 62.4 milímetros de mercurio, ¿verdad?, litro, ¿no es cierto?, dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no? Otro valor también bastante conocido para esta constante universal de los gases es el 8,31, pero en Joule sobre mol grado Kelvin, ¿no? Este es el mol, ¿no es cierto?, con 62.4. Entonces, estos son los valores más utilizados en la constante universal de los gases. Obviamente va a depender el uso de cada una, de cualquiera de estos valores, ¿no es cierto?, de R, dependiendo también de los otros datos que se tenga, ¿no?, en el planteamiento de un problema. ¿De acuerdo? Bien, a ver, con el fin de que también vayamos familiarizándonos con esta fórmula de la ecuación de estado, a ver, analicemos el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, planteo de la siguiente forma. Calcular la presión, indico, calcular la presión, ¿no? La presión, decimos en atmósferas, la presión en atmósferas, al cual es sometido en 0,05 moles
0,05. Indico de moles de un gas, de un gas, indico, cuyo volumen es, es 3.6 litros. Damos el dato del volumen. A 87 grados Celsius. Entonces queremos calcular la presión, en este caso en unidades de atmósferas, ¿no es cierto? Al cual nos indica es sometido 0,05 moles, tenemos el dato del número de moles, de un gas, cuyo volumen es 3,6 litros, pero este gas está a una temperatura de 87 grados Celsius. Realizando la solución en este ejemplo, a ver, lo primero que vamos a calcular es lo siguiente, ¿no es cierto? A ver, de la ecuación de estado, o sea, de presión por volumen, esto es igual al número de moles constante R multiplicado por la temperatura. Ahora, de la ecuación de estado, bueno, lo que queremos despejar es precisamente la presión. Despejar esta presión va a ser igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura, ¿verdad? Dividido entre el volumen. ¿De acuerdo? Llamaremos ecuación 1, o relación 1, como ustedes quieran. Ahora bien, ¿cuáles son los datos que vamos a considerar en este caso? Antes, fíjense, también en la ecuación de estado, la temperatura que se tiene que estar en grados Kelvin, o en la temperatura absoluta. De tal forma que esta temperatura, la cual nos da en grados Celsius, es 87. Vamos a sumar el 273. Y este valor vamos a obtener en grados Kelvin, ¿no? Y esto es igual a 360, ¿no es cierto? 360 grados precisamente Kelvin. Otro dato importante que hacemos notar es utilizar la constante, en este caso R. Ahora, de acuerdo al planteamiento del problema, ¿cuál de estos valores de R será aconsejable utilizar? Fíjense, acá nos indica el enunciado calcular la presión en atmósferas. ¿Sí? Nos dice en atmósferas. Entonces, al indicar en atmósferas, revisamos estos valores de R, y atmósferas está precisamente en esta expresión. ¿No es cierto? Es por lo tanto, va a ser necesario utilizar el valor de 0,082, ¿verdad? En atmósfera litro sobre el mol grado Kelvin. Mol indicamos grado Kelvin, ¿no? Y ya tenemos la R, ya tenemos la temperatura, pero acá los datos del número de moles, 0,05 es conocido, y también el volumen es conocido, 3,6 en litros. Entonces, por lo tanto, ya podemos realizar el reemplazo en la ecuación que nos hemos planteado, ¿verdad? Voy a borrar toda esta parte. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación indicamos 1. Entonces acá indico en la ecuación 1. Acá, ¿no? Esta es relación, ¿no es cierto? La presión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moles. El número de moles es 0,05. 0,05 moles, ¿no es cierto? Multiplicada por la constante R. Y esa constante R es 0,082
Las unidades son atmósfera litro sobre el mol, grado y Kelvin. Y a la vez multiplicada por la temperatura. Y esa temperatura es 360 grados Kelvin. Y vamos a dividir entre el volumen. Pero ese volumen, en los datos que tenemos, es 3,6 litros. Por lo tanto, esta presión va a estar dada en unidades de atmósferas, ¿no? Ahora, para comprobar, ¿no es cierto?, analizamos unidades donde se puede simplificar moles con moles, grado Kelvin con grado Kelvin, ¿verdad? Y también se puede simplificar litro con litro, ¿no? Lo que no se ha simplificado es atmósfera. Por lo tanto, este resultado va a estar en atmósferas. Realizamos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado al cual se llega, no sé si ustedes también, es 0,41 atmósferas. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? Hagan esta operación, 0,05 por 0,082 por 360 y dividan entre 3,6. ¿No? Y tiene que darles el valor de 0,41. Ustedes también pueden realizar esa operación. A ver, veamos un ejemplo más, siempre con la finalidad de familiarizarnos con la ecuación de estado. A ver, planteo el siguiente ejemplo. Esta vez indicamos, a ver, antes voy a usar toda esta parte. Planteo de la siguiente forma. Un gas se encuentra, decimos, un gas se encuentra a 18 grados Celsius. Acá les indico 18 grados Celsius. 750 milímetros de mercurio, como coloco antes, 750 milímetros de mercurio, estamos hablando de presión, ¿verdad? Y 0,05 y 0,05 pies cúbicos, hablamos del volumen, ¿no? Pies cúbicos. La pregunta es, calcular el número de moles. Calcular el número de moles. Bien, tenemos este otro ejemplo donde como datos se conoce la temperatura, la presión y el volumen, ¿verdad? Y nos pide que calculemos el número de moles de este gas. Por lo tanto, haciendo la solución respectiva, ¿no es cierto? Acudimos a la ecuación de estado donde sabemos que presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Ahora bien, de esta expresión vamos a despejar N, número de moles. Y va a ser igual a presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Ahora, antes de reemplazar datos, fíjense, pero decimos no. ¿Cuál es el valor de la constante R que va a ser aconsejable utilizar ahora? ¿El 0,082, el 62.4 o el 8,31? ¿Cuál sería aconsejable? Según los datos que tenemos. Acá, fíjense, tenemos la presión en milímetros de mercurio. Les pregunto, ¿será aconsejable utilizar este valor de la R? Sí, ¿verdad?
porque en este valor de la R está milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, para esta R vamos a utilizar el 62.4 milímetros de mercurio, ¿verdad? Multiplicado por litro y dividido entre el mol grado Kelvin. De esa forma ya definimos esta R, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Nuevamente la temperatura tenemos en grados Celsius. Entonces esta temperatura más bien, que es 87, vamos a sumar el 273. Y vamos a tener este valor en grados Kelvin precisamente, ¿no? Y es el valor de, ¿cuánto tenemos acá? 273 más 87. ¿Cuánto sale? A ver. Sale este valor. ¿Cuánto? Ahí van haciendo el cálculo correspondiente. 273 más 87. Acá vamos a tener 10, ¿no es cierto? Acá vamos a tener 15, 16, 360, ¿no? ¿Está correcto? Este valor va a ser de 360, 360 grados precisamente Kelvin en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué otro aspecto importante? A ver, acá está la fórmula, ¿no? Ya tenemos la presión, está en milímetros de mercurio. El volumen está... pero ¿qué pasa con el volumen? Fíjense, en el volumen tenemos 0,05 10 cúbicos, ¿verdad? Entonces va a ser necesario llevar a unidades en este caso, de litros, ¿no es cierto? Entonces, este volumen, fíjense, de 0,05 pies cúbicos. Pies indico cúbicos. ¿Cómo llevamos a litros? Realizamos un factor de conversión. Acá coloco pie y acá coloco centímetro. Y sabemos que en un pie existe 30.48 centímetros. Ahora, para que se elimine totalmente pies cúbicos, tanto numerador y denominador, ¿no es cierto?, vamos a elevar al cubo, ¿no? Por lo tanto, va a ser posible simplificar pie con pie, ¿no es cierto? Pie cúbico con pie cúbico. Acá nos quedaría centímetro cúbico, ¿verdad? Realizamos otro factor de conversión, ¿sí? Al realizar este otro factor de conversión, ¿no es cierto?, conocemos la equivalencia entre centímetro cúbico y litro, ¿sí? Y en un litro sabemos que existe 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, también se va a simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico. De tal forma que vamos a conocer de esta manera el volumen de este gas, pero ya esta vez en litros. ¿No es cierto? Entonces, realizando esta operación, ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿no? Sale 1,41 litros. ¿Está claro de ese valor? O sea, 0,05 pies cúbicos es equivalente también a decir
1,41 litros. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya estamos en condiciones de poder reemplazar estos datos en la fórmula ya despejada, ¿verdad? ¿No es cierto? De donde podemos, considerar. Perdón, acá hay un pequeño error, ¿no es cierto? Es de la temperatura, ¿no? Es 18, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. Estaba tomando en cuenta el dato del otro problema, ¿no? Es 18. Entonces, bueno, acá en vez de 87 tendríamos que reemplazar por 18, ¿sí? Es un error que he cometido, les pido disculpas, por favor. No es 87, sino es 18, ¿no es cierto? Decimos, a ver, pero la temperatura, acá voy a corregir, pero la temperatura, ¿no? Indico corrigiendo, ¿no? Esta temperatura acá, bueno, es temperatura nos indica de 18 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, este valor, les repito, no es correcto, ¿sí? Por lo menos en el problema, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, para hallar esta nueva temperatura a 18, vamos a sumar 273, ¿sí? Al hacer esta suma, bueno, hacemos operaciones y nos da 291, ¿verdad? Pero ya en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya tenemos todos los datos disponibles para poder calcular precisamente el número de moles. Es decir, volviendo a esta formulita. Decimos entonces, por tanto, indico, a ver, número de moles, ¿sí? Les repito, vuelvo a esta fórmula, es igual a la presión, pero esta presión, fíjense, es un dato que nos da el enunciado, 750 milímetros de mercurio, multiplicado por el volumen. Pero el volumen que hemos calculado es 1,41, pero ya en litros, ¿no? 1,41 litros. Además, vamos a dividir entre la constante R. Y esa constante R es 62.4 milímetros de mercurio, ¿verdad? Multiplicado por litro y dividido entre el mol grado Kelvin. Mol grado Kelvin. ¿Sí? Además, multiplicado nos indica por la temperatura. Y esa temperatura que se tiene es este valor, ¿no? ¿No es cierto? Corrigiendo, es 291. Multiplicado por 291 grados Kelvin. Por lo tanto, realizando operaciones, pero antes analizando unidades, ustedes notarán de que milímetro de mercurio se simplifica con milímetro de mercurio. También se va a simplificar litro con litro, ¿verdad? Pero también se simplifica grados Kelvin con grados Kelvin. De tal manera que el número de moles, o la N, va a estar dada precisamente en moles, ¿no? Como se notarán, haciendo extremos y medios, ¿no es cierto? Mol va a subir al numerador. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo toda esta operación, ¿no es cierto? El resultado al cual llegamos es 0,058 moles. Por lo tanto, este es el número de moles
de gas, ¿no es cierto?, que se tendrá en ese envase, ¿verdad?, de acuerdo a los datos que se consideran. Entonces, jóvenes, de esta manera vayan analizando este tipo de problemas de gases ideales, ¿no?, donde, como ustedes habrán notado, se basa precisamente en ciertas leyes, ¿no?, el de Boyle, el de Charles, ¿no?, el de Gay-Lussac, la ecuación combinada y también la ecuación de estado, ¿no es cierto? En todo análisis de gases ideales, seguramente van a ver estas formulitas, ¿no?, en varios problemas. Bien, jóvenes, por ahora terminamos la clase. Bueno, lo hicimos sin descanso, ¿no es cierto?, precisamente para referirnos a este tema de los gases ideales. Y con esta base, la siguiente clase vamos a entrar ya a teoría cinética, donde vamos a ver ya otras fórmulas, pero hablando siempre de los gases ideales. Bien, les agradezco por su atención. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.